La ansiedad, pues para casi todos los autores es una emoción adaptativa, es una emoción que tenemos todos los humanos cuando nos encontramos en situaciones difíciles, pero si queremos intentar definir lo que es la ansiedad, pues sería una emoción adaptativa que se pone en marcha cuando percibimos o cuando interpretamos un peligro o una amenaza. Potencial, ¿no? Normalmente el ser humano en el siglo XXI, en las sociedades occidentales, está lejos de sufrir heridas, sangre, muerte, peligro físico. Es raro encontrarnos ante estas situaciones y lo que normalmente nos preocupa o lo que percibimos como amenazante pues puede ser quedar mal delante de alguien, hablar en público y pensar que los demás no lo están entendiendo o no lo comparten, o pedir un aumento de sueldo a mi jefe o hablar de un tema delicado con algún familiar, ¿no? Esas son, digamos, nuestras principales amenazas cotidianas que tenemos y, por lo tanto, la ansiedad es una emoción que facilita tener una serie de respuestas de diferente índole, cognitivas, psicofisiológicas y conductuales, para poder afrontar bien esa situación. Digamos que todos tenemos ansiedad en mayor o en menor medida, todos sentimos ese temor por ejemplo, a que nos rechacen o a quedar mal o a una situación delicada como por ejemplo un despido, etc. Y esa ansiedad nos prepara para poder afrontar mejor todas estas situaciones de riesgo o peligro potencial, ¿no? O amenaza. El problema es que a veces esa respuesta es demasiado intensa, demasiado frecuente y demasiado duradera. Cuando esos parámetros de frecuencia, intensidad y duración empiezan a interferir en el funcionamiento normal de los sujetos, de las personas, por ejemplo, me preocupo tanto que no puedo dormir, por ejemplo, tengo tanta activación fisiológica, tengo tanta sensación de presión en el pecho que creo que no puedo respirar, o bien tengo tanto miedo a hacer algo que en lugar de hacerlo lo evito o rehuyo la situación, es cuando este nivel de ansiedad empieza a aumentar y es cuando empieza a interferir en nuestro funcionamiento diario. Por ejemplo, a nivel familiar, por ejemplo, a nivel personal, a nivel social, laboral, académico, es cuando no podemos estudiar, por ejemplo, porque tenemos tanta ansiedad que no nos concentramos, ¿no? O cuando no podemos ejecutar bien una tarea en el trabajo porque mi ansiedad empieza a interferir drásticamente en el rendimiento. Bueno, realmente aquí hay como mucha discusión, siempre la ha habido, porque para muchos autores es lo mismo. Muchos autores pioneros de la ansiedad en España, pues, por ejemplo, han dicho que era lo mismo, pero hay muchos académicos que pensamos que realmente existe una diferencia entre ansiedad y miedo, y de hecho los trastornos desarrollados con base de ansiedad y con base de emociones más puras o más básicas como el miedo se desarrollan y revierten de forma diferente a lo largo del tiempo, ¿no? Desde mi punto de vista y desde algunos puntos de vista, la diferencia entre ansiedad y miedo sería que en la ansiedad el estímulo o la situación que nos preocupa o que anticipamos como peligrosa no tiene por qué estar presente. Es decir, soy yo el que está imaginando que voy a tener una dificultad a la hora de hablar en público, o que voy a tener un problema en el trabajo, o que no voy a poder pagar un recibo, pero el estímulo, digamos, amenazante no tiene por qué estar presente en la escena. Sin embargo, en el miedo, hablamos de miedo normalmente los investigadores cuando el estímulo está presente. Es decir, si ahora mismo mientras estamos hablando pues entrara pues una persona armada en este despacho, pues probablemente tendríamos respuestas de miedo porque es una amenaza real, el estímulo está presente y tenemos, básicamente en la literatura viene con esas palabras, tenemos que luchar o escapar, ¿no? Y son respuestas como más primarias. Por lo tanto, en el miedo el estímulo está presente, en la ansiedad no tiene por qué estar presente. Realmente uno de los principales avances que se desarrolló en los años 70, fundamentalmente 71, 79, pues fue que al principio se pensaba que la respuesta de ansiedad era una respuesta unitaria. Es decir, todos teníamos en mayor o menor medida un nivel de ansiedad que se manifestaba con diferentes comportamientos y cogniciones.
Sin embargo, a partir de la aparición del modelo multidimensional de la ansiedad de Endler y Okada y de la teoría tridimensional de Peter Lang de la Universidad de Florida, pues realmente ellos hacen un avance en el sentido de que descubren que las respuestas de ansiedad no son respuestas unitarias, sino que se manifiestan en 3 niveles que son independientes, que cada uno de nosotros tenemos una forma de responder cuando sentimos ansiedad, y que, por ejemplo, estos niveles de respuesta están relacionados. Cuando activamos uno, activamos otro y viceversa, pero son respuestas independientes, ¿vale? Las primeras son las respuestas cognitivas, que en los últimos años se ha demostrado que pues, probablemente predicen mejor que ninguna la respuesta de alarma, de huida o de evitación, ¿no? Dentro de las respuestas cognitivas, también llamadas subjetivas por algunos autores, son nuestros pensamientos anticipatorios sobre lo que va a ocurrir, todo lo que tiene que ver con los problemas de atención, con los problemas de memoria, los problemas de concentración, las dificultades a la hora de tomar decisiones. Vulgarmente dicho, sería como el bloqueo mental o cognitivo que tienen las personas cuando sufren ansiedad. Estas formas de interpretar la situación hacen que se desarrolle o que se active otro sistema, que es el sistema psicofisiológico. Tenemos un sistema seleccionado evolutivamente para dar buenas respuestas ante situaciones de amenaza. Este sistema es el sistema de alarma. Digamos que una parte importantísima de nuestro sistema nervioso conecta vísceras y órganos. Esa es la parte del sistema nervioso autónomo, vegetativo. Y cada órgano, cada víscera está inervado al menos por una fibra que lo activa, sistema nervioso simpático, y por una fibra que lo desactiva, sistema nervioso parasimpático. Vale, realmente las respuestas psicofisiológicas de la ansiedad tienen que ver con la activación de ese sistema nervioso autónomo rama simpática, que van a facilitar nuestra respuesta de huida. Por ejemplo, cuando una cebra está en la sabana bebiendo agua y de repente observa o detecta la figura de un depredador, pues automáticamente se ponen en marcha respuestas psicofisiológicas para ayudarla a sobrevivir ante esa amenaza o ese peligro inminente. ¿Qué tipo de respuestas? Pues fundamentalmente un aumento de la presión arterial. ¿Para qué? Pues para poder bombear más fuerte y llegar a todos los órganos, un aumento de la frecuencia cardíaca que nos va a permitir poder correr más rápido, por ejemplo, un aumento de la tasa respiratoria que nos va a permitir, como cuando corremos, pues poder llegar más lejos, ¿vale? Y más rápido, un aumento del nivel de cortisol que va a aumentar la tensión muscular, por ejemplo, un aumento de la piloerección, etc., ¿no? Entonces, todas estas respuestas son tremendamente adaptativas, pero en algunos casos son tan intensas que a las personas les imposibilitan ejecutar su vida diaria, ¿no? Y por último, cuando esa cebra percibe ese león atencionalmente y entonces interpreta, en el caso de la cebra, que es una amenaza y pone en marcha estas respuestas de huida, que están determinadas por esas respuestas físicas, psicofisiológicas, tenemos el tercer sistema, que sería el sistema motor o conductual, que es básicamente cuando siento ansiedad, ¿qué hago? Vale, pues cuando siento ansiedad o cuando siento miedo, pues por ejemplo evito hablar de ello, por ejemplo no pido ese aumento de sueldo porque pienso que mi jefe me va a menospreciar, bebo demasiado o como demasiado, me toco demasiado, me muerdo las uñas. Son respuestas que yo siempre le explico a mis alumnos y a mis pacientes que serían lo que nosotros observaríamos de un sujeto que tiene ansiedad si lo estuviéramos grabando con una cámara. Es decir, ¿qué hace? Y en psicología hay una ley que viene a decirnos que lo mismo es hacer que no hacer. Es decir, estar parado, bloqueado y no decir no, por ejemplo, o no defender tus derechos, es una respuesta conductual de ansiedad. Realmente la aparición del DSM-5 ha generado a nivel internacional bastante crítica,
Eso no significa que sea una mala estructuración o una mala categoría diagnóstica, porque nos regimos fundamentalmente por ella y por la clasificación internacional de enfermedades, pero ha generado mucha controversia fundamentalmente por dos aspectos. El primero, porque ha habido cambios drásticos en algunos trastornos, en particular en lo que nos atañe en los trastornos de ansiedad ha habido algún pequeño cambio. Y luego porque la investigación desarrollada por los comités del DSM-5 no ha sido compartida por investigadores de renombre a nivel internacional y por comités, entre ellos el Instituto de Salud de Estados Unidos, por ejemplo. Es decir, que no ha compartido la forma de desarrollarlo, el tipo de investigaciones que se han seleccionado, etc., ¿no? Por lo tanto, la principal diferencia en los trastornos de ansiedad es que el trastorno obsesivo-compulsivo y el trastorno por estrés postraumático salen de los trastornos de ansiedad. Esto tiene una explicación fenomenológica y empírica bastante importante. Por ejemplo, existe una controversia en el trastorno obsesivo-compulsivo acerca de si estamos hablando de un trastorno de ansiedad o si estamos hablando de un trastorno por pérdida de control de los impulsos, o incluso si estamos hablando de un trastorno puramente dopaminérgico, es decir, en donde hay una altísima correlación con los trastornos por tics, por ejemplo. Y por lo tanto, como hay tanta controversia acerca de este trastorno, se ha preferido sacarlo de los trastornos de ansiedad e investigar mucho más con él. El problema de la investigación con este trastorno es que es un trastorno con mucha heterogeneidad, y nos podemos encontrar personas que padecen un trastorno obsesivo-compulsivo con fundamentalmente pensamientos obsesivos acerca de herir a alguien, y la ansiedad sería la emoción que de alguna manera explica el trastorno. Por eso hay controversia, pero luego nos podemos encontrar trastornos obsesivos compulsivos que tienen un contenido más metabólico o que tienen una base o unos correlatos más metabólicos a nivel cerebral, y por lo tanto hay bastante dificultad. Y luego, con respecto al trastorno por estrés postraumático, pues también ocurre algo muy similar. Es un trastorno que se ha incluido clásicamente en los trastornos antiguamente llamados neuróticos, ahora trastornos emocionales, trastornos de ansiedad en particular, pero se ha decidido sacarlo del grupo de los trastornos de ansiedad porque tiene un desarrollo y un mantenimiento un poco dispar con respecto al resto de los trastornos de ansiedad. Por ejemplo, existen algunas investigaciones que hablan acerca de que una persona que ha desarrollado estrés postraumático es más dependiente de los estímulos previamente condicionados, de los estímulos que nos rodean, que previamente hayan sido condicionados, que de la propia respuesta, por ejemplo, cognitiva o psicofisiológica de la ansiedad, ¿no? Entonces existe controversia y temporalmente se han movido. Mi perspectiva es que creo que hace falta bastante más investigación, porque creo que se han tenido en cuenta solo algún tipo de estudios, no todos. Y de hecho, fuera de nuestras fronteras existen perspectivas acerca de nuevas clasificaciones diagnósticas, como por ejemplo la Research Domain Criteria, ¿no? que abreviado es RDoC, ¿no? que poco a poco la tendremos más en los libros en castellano, etcétera, pero de momento se está publicando fuera, acerca de cuáles son los dominios específicos, los correlatos metabólicos, por ejemplo, que verdaderamente explican y predicen el desarrollo de trastornos de ansiedad, ¿no? Entonces, el propio Instituto de Salud de los Estados Unidos está desarrollando esta nueva perspectiva, y me consta que en pocos años vamos a estar hablando de ella aquí en España, y bueno, tiene bastante interés fundamentalmente porque habla no tanto de criterios descriptivos, sino de variables explicativas. Aunque la crítica que le hacen a esta perspectiva también es que es demasiado biologicista, ¿no? Pero desde mi punto de vista supone un importante avance.